Bienvenidos, muy buenas tardes, un placer saludarlos en Deportes Fairmont Radio. Mi nombre es Fernando Montúfar, director y creador de contenidos en Deportes Fairmont. Un fuerte abrazo a todo nuestro auditorio y gracias por escucharnos. Como todos los días, con mucha información, temas y mucho más. Acompáñenos los próximos minutos, se van a informar, se van a divertir y tenemos mucho que conversar con todos ustedes. La semana pasada tuvimos la finalización del Masters 1000 del Miami Open 2022, realizado desde el paradisíaco estado de Florida en los Estados Unidos, en su categoría de los torneos Sunshine y el encargado de cerrar la gira americana del tenis cada año. Y es así que estaremos repasando los highlights más importantes ocurridos durante las 2 semanas de competencia y todo lo acontecido en las finales de la ATP y la WTA con los nuevos tenistas campeones desde el Miami Tennis Garden en el Hard Rock Stadium. Y viene un torneo de Miami que, como ya es costumbre, siempre es comenzado inmediatamente tras la finalización de su torneo vecino en la categoría de los Masters 1000 y torneos Sunshine, el Masters 1000 de Indian Wells. Y recordemos que este Masters 1000 del Miami Open cambió de sede hace 3 años cuando decidieron mudar el torneo a las instalaciones del Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins de la NFL. Y como sabrán, este es un estadio de fútbol convencional con una capacidad muy alta, por lo cual la organización del Miami Open cada año montan un estadio más pequeño dentro del Hard Rock Stadium utilizando las gradas centrales originales del estadio, y para el resto de las gradas se utiliza el armazón del estadio montado con las respectivas zonas hasta llegar a los lugares más caros del complejo. Y como dato interesante de este Masters 1000 del Miami Open es que es el único torneo en el mundo que tiene asientos de tipo reposet desde la zona media del estadio hasta llegar a los lugares VIP, en los cuales se destaca que hay asientos a nivel de cancha, de igual forma con los asientos tipo reposet como en un cine VIP y una mesa de servicio. Sin duda alguna, una gran labor y organización de este Masters 1000 del Miami Open, el cual es considerado uno de los grandes torneos en el circuito profesional, inclusive catalogándolo como un Grand Slam sin propiamente serlo, y actualmente con su director del torneo, el ex tenista estadounidense James Blake. Es que el torneo sin duda alguna está apuntando a ser un certamen de primer mundo en todos los aspectos y sobre todo tecnológicamente con el Hard Rock Stadium de Miami. Y para el resto de las canchas de este Masters 1000 del Miami Open se podría decir que estas ya quedan permanentes durante todo el año una vez que el certamen acaba, y entre las canchas se encuentra la Grandstand con bastante capacidad, siendo el segundo estadio para este torneo, además de varios mini estadios para las demás canchas y zonas de entrenamiento. Y bien, ya pasando a lo que fue el arranque del torneo, no contó con la participación del Big Three de los tenistas. En el caso de Rafael Nadal se encuentra en recuperación tras su lesión en el pasado torneo de Indian Wells. En el caso de Novak Djokovic se encontraba limitado para entrar a los Estados Unidos por su negación a la vacuna del COVID-19. Y en el caso de Roger Federer se encuentra en recuperación para poder regresar al circuito profesional tras su operación de rodilla en el pasado mes de octubre de 2021. Y bien, toda la actividad de los partidos de la primera ronda comenzaron el pasado jueves 24 de marzo, en donde se destaca la victoria del australiano Nick Kyrgios sobre el francés Adrian Manarino con parciales de 7-6 y 6-3. Posteriormente, la victoria del australiano Thanasi Kokinaki sobre el francés Richard Gasquet con parciales de 6-4 y 6-2. Por otra parte, la victoria del inglés Andy Murray sobre el argentino Francisco Del Bonis con parciales de 7-6 y 6-1, seguido de la victoria del estadounidense Jenson Brooksby sobre el argentino Federico Coria con parciales de 3-6, 6-2 y 6-3. Y finalmente destacar la derrota del francés Jo-Wilfried Tsonga, quien hacía su debut en el circuito profesional luego de un periodo bastante largo sin jugar al tenis, y en este caso su regreso no fue para nada exitoso al caer en la primera ronda ante el australiano Jordan Thompson con parciales de 6-7, 6-4 y 6-4, eliminando así a un jugador histórico como lo es Jo-Wilfried Tsonga, quien recientemente en estos días anunció su retiro del tenis profesional luego de declarar que no se siente ya en las mejores condiciones para
para competir y volver a lo más grande del tenis profesional. Y por el lado de las damas en la WTA, la primera ronda comenzó de igual forma el pasado jueves 24 de marzo, en donde se destaca la victoria de la japonesa Naomi Osaka ante la australiana Astra Sharma con parciales de 6-3 y 6-4. Por otro lado, la victoria de la estadounidense Sloane Stephens ante la húngara Panna Udvardy con parciales de 6-4 y 6-3. Seguido de la victoria de la estadounidense Shelby Rogers ante su compatriota norteamericana Amanda Anisimova con parciales de 3-6, 6-0 y 6-3. Y finalmente la victoria de la china Qian Wan ante la italiana Lucia Bronzetti con parciales de 6-3 y 6-2 para asimismo cerrar los partidos de la primera ronda y pasar a los encuentros de la segunda ronda de caballeros y de damas. Y bien, pasando a los encuentros de la segunda ronda, tanto para la ATP y la WTA, comenzaron el pasado viernes 25 de marzo, en donde ya vimos entrar a los tenistas top 10 en acción, tanto para las damas y caballeros, y toda la actividad de la ATP comenzó con el encuentro del alemán Alexander Zverev ante el croata Borna Coric, en donde salió victorioso el alemán Zverev con parciales de 6-4, 3-6 y 6-3. Por otro lado, la victoria del ruso Daniil Medvedev ante el inglés Andy Murray con parciales de 6-4 y 6-2. Seguido de la victoria de Stefano Tsitsipas ante el estadounidense Jeffrey Wall con parciales de 6-4, 6-7 y 6-1. Y finalmente la victoria del noruego Casper Ruud ante el suizo Henri Laaksonen con parciales de 6-1 y 6-2. Por el lado de las damas, toda la actividad de la segunda ronda comenzó de igual forma el pasado viernes 25 de marzo, en donde se destaca la victoria de Naomi Osaka ante la alemana Angelique Kerber con parciales de 6-2 y 6-3, seguido de la victoria de la tunecina Ons Jabeur ante la polaca Magda Linette con parciales de 7-6 y 6-2. Por otro lado, la victoria de la española Paula Badosa ante la checa Marit Bauskova con parciales de 7-5 y 7-5. Y finalmente la victoria de la polaca Iga Świątek, quien derrotó a Victoria Golubic con parciales de 6-2 y 6-0 en un partido histórico en la carrera de la polaca Iga Świątek, quien alcanzaba la cima del ranking mundial al convertirse en la nueva número 1 del mundo en el ranking de la WTA, tras desplazar a la australiana Ashley Barty, quien recientemente anunció su retiro del tenis profesional a sus 25 años. Y posteriormente a la victoria de Iga Świątek, el director del torneo, el extenista estadounidense James Blake, bajó hasta la cancha para nombrar oficialmente a la polaca Iga Świątek como la nueva número 1 del mundo en el ranking de la WTA a partir de la próxima semana, y sin duda alguna una tenista que lo está dejando todo en la cancha y dejando su nombre muy en alto en el tenis profesional. Y bien, pasando al arranque oficial de la tercera ronda del torneo, comenzó el pasado sábado 26 de marzo, tanto para la ATP y la WTA, y en el primer partido de caballeros para ese día, el australiano Nick Kyrgios derrotó al italiano Fabio Fognini con parciales de 6-2 y 6-4. Por otro lado, la victoria del alemán Alexander Zverev sobre el estadounidense McDonald con parciales de 6-2 y 6-2. Seguido de la victoria de Stefano Tsitsipas ante el australiano Alex de Minaur con parciales de 6-4 y 6-3, y finalmente la victoria del número 2 del mundo, el ruso Daniil Medvedev, ante el español Pedro Martínez con parciales de 6-3 y 6-4. Y por el lado de las damas en la WTA, la tercera ronda comenzó de igual forma el pasado sábado 26 de marzo, y en donde se destaca la victoria de la polaca Iga Świątek ante la estadounidense Madison Brettle con parciales de 6-0 y 6-3. Por otro lado, la victoria de la española Paula Badosa sobre la kazaja Yuliya Putintseva con parciales de 6-3 y 6-2. Seguido de la victoria de la tunecina Ons Jabeur sobre la de Estonia Kaia Kanepi con parciales de 6-3 y 6-0. Y finalmente la victoria de la suiza Belinda Bencic sobre la británica Heather Watson con parciales de 6-4 y 6-1, para asimismo cerrar los partidos de la tercera ronda y pasar a los octavos de final para este Miami Open 2022. bien, ya pasando a lo que fue el arranque oficial de la cuarta ronda de este Miami Open 2022, comenzó el pasado lunes 28 de marzo con los encuentros de la ATP y la WTA. Por parte de los caballeros, destacar la victoria del alemán Alexander Zverev sobre el australiano Thanasi Kokkinakis con parciales de 6-4 y 6-4. Por otro lado, la victoria del noruego Casper Ruud sobre el británico Cameron Norrie con parciales de 6-3 y 6-4. Seguido de la victoria del ruso Daniil Medvedev sobre el estadounidense Jenson Brooksby con parciales de
de 7-5 y 6-1. Y finalmente una victoria y partido épico que cerró la actividad de la cuarta ronda de caballeros fue el partido entre el español Carlos Alcaraz y el griego Stefano Tsitsipas, en donde el español Carlos Alcaraz se encontraba muy abajo en el marcador en el primer set y logró sacar el mismo, llevando el partido y la victoria en el segundo set con parciales de 7-5 y 6-3. Y por el lado de las damas, los partidos de la cuarta ronda comenzaron de igual forma el pasado lunes 28 de marzo, en donde se destaca la victoria de la japonesa Naomi Osaka sobre la estadounidense Alison Riske con parciales de 6-3 y 6-4. Por otro lado, la victoria de la polaca Iga Świątek sobre la estadounidense Coco Gauff con parciales de 6-3 y 6-1. Seguido de la victoria de la suiza Belinda Bencic sobre la bielorrusa Alexandra Sasnovich con parciales de 6-2 y 6-3. Y finalmente toda la actividad de la cuarta ronda de mujeres para este Miami Open 2022 terminó con el encuentro de la española Paula Badosa ante la checa Linda Fruhvirtova, en donde salió victoriosa la española Paula Badosa con parciales de 6-2 y 6-3 para cerrar los partidos de la cuarta ronda para este Miami Open 2022. Y bien, pasando al arranque oficial de los cuartos de final para este Miami Open 2022, comenzaron el pasado miércoles 30 de marzo con los partidos tanto para la ATP y la WTA. Por parte de los caballeros, destacar la victoria del noruego Casper Ruud ante el alemán Alexander Zverev con parciales de 6-3, 1-6 y 6-3. Por otro lado, la victoria del campeón defensor, el polaco Hubert Hurkacz, sobre el ruso Daniil Medvedev, quien buscaba la victoria para alcanzar el número 1 del mundo en el ranking del ATP. Y lamentable para él no pudo ser, ya que perdió el partido y la posibilidad del número 1 del mundo en el ranking al caer con parciales de 7-6 y 6-3, despidiéndose así de este Miami Open 2022. Y pasando a los partidos de los cuartos de final de damas para este Miami Open 2022, comenzaron de igual forma el pasado miércoles 30 de marzo, en donde se destaca la victoria de la polaca Iga Świątek sobre la checa Petra Kvitova con parciales de 6-3 y 6-3. Por otro lado, la victoria de la japonesa Naomi Osaka ante la estadounidense Danielle Collins con parciales de 6-2 y 6-1. Y finalmente la victoria de la suiza Belinda Bencic sobre la australiana Daria Gavrilova con parciales de 6-1 y 6-2 para asimismo cerrar los encuentros de los cuartos de final para este Miami Open 2022. Y bien, pasando al arranque oficial de las semifinales para este Miami Open 2022, comenzaron el pasado jueves 31 de marzo y viernes 1 de abril. Y comenzando con los encuentros de caballeros, se enfrentó el español Carlos Alcaraz ante el polaco Hubert Hurkacz, y campeón defensor para este torneo, en donde finalmente salió victorioso el español Alcaraz con parciales de 7-6 y 7-6 para alcanzar así la gran final de este Miami Open 2022. Y en la otra llave de las semifinales se enfrentó el noruego Casper Ruud ante el argentino Francisco Cerundolo, en donde salió victorioso el noruego Ruud con parciales de 6-4 y 6-1 y alcanzar asimismo la gran final de este Miami Open 2022. Y por el lado de las damas se enfrentó la polaca Iga Świątek, quien derrotó a la estadounidense Jessica Pegula con parciales de 6-2 y 7-5 para asimismo acceder a la gran final de este Miami Open. Y en la otra llave de las semifinales se enfrentó la japonesa Naomi Osaka, quien derrotó a la suiza Belinda Bencic con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4 para alcanzar asimismo la gran final de este Miami Open 2022. Y bien, pasando a los días de las finales para este Miami Open 2022, como ya es costumbre, este Masters 1000 acomoda sus finales como un torneo de Grand Slam al poner la final de mujeres en día sábado y la final de hombres en día domingo, a diferencia del Masters 1000 de Indian Wells, el cual acomoda todas sus finales para el último día del torneo en un día domingo. Y bien, ya pasando a las finales para este Miami Open 2022, comenzaron el pasado sábado 2 de abril con la final de la WTA entre las tenistas la polaca Iga Świątek y la japonesa Naomi Osaka, en donde finalmente salió victoriosa y con campeonato la polaca Iga Świątek con parciales de 6-4 y 6-0, en un partido donde simplemente la japonesa no salió en su mejor versión tenística, y la polaca Iga Świątek actualmente se convirtió en la nueva número 1 del mundo en el ranking de la WTA a la semana siguiente. Y pasando a la final del ATP, fue el pasado domingo 3 de abril entre los tenistas el español Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruud, en donde finalmente salió con victoria y campeonato el español
español Carlos Alcaraz con parciales de 7-5 y 6-4, y el tenista español Carlos Alcaraz consiguió así su primer título de los torneos ATP Masters 1000 de la mano de su entrenador y compatriota Juan Carlos Ferrero, quien al final del encuentro se encontró con su pupilo y se dieron un gran abrazo, ya que a tan solo unos días previos el papá de Juan Carlos Ferrero había fallecido. Y bien, finalmente se terminó este Masters 1000 del Miami Open, que como todos los años nos deja recuerdos memorables, además de grandes partidos vividos y una gran organización, la del Miami Open, en su nueva y espectacular casa del Hard Rock Stadium, desde los Miami Tennis Gardens, desde la Florida. Y como ya es toda una tradición, este Masters 1000 del Miami Open es el encargado de cerrar la gira americana del tenis en su categoría de los torneos Sunshine, antes de pasar a la temporada de arcilla desde el viejo continente y los diversos Masters 1000 antes de llegar a su justa más importante, el Grand Slam del Roland Garros. Y bien, esta fue toda la información en Deportes Fairmont Radio. Esperemos que se la hayan pasado bien y sobre todo se hayan informado. No olviden darle like, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Un fuerte abrazo y gracias.